Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Uno de los mensajes que aparentemente es incomprensible es el mensaje a Sardis. No se conoce la existencia de una iglesia en esta ciudad, en lo que ahora es Turquía, y hay contradicciones en el mismo mensaje que en aquella época no se entendían, pero con lo que ha pasado con el cristianismo son claramente entendibles. Y le dice a la iglesia del siglo XXI qué es lo que está sucediendo. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo se puede entender una iglesia que tiene un testimonio bueno, un testimonio de que está viva, pero el Señor le dice que está muerta? Primero debemos entender que la palabra Sardis significa sobrevivientes. El Señor Jesucristo se está dirigiendo a una iglesia que ha sobrevivido. Y usted me va a decir, ¿sobrevivido a qué? Bueno, vamos a entender en este día, con la ayuda del Espíritu Santo, a qué sobreviviente se refiere el Señor. Primero vamos a entender qué significa yo conozco tus obras, enfatizando cuáles son las obras que son agradables a Dios. Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3.
Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. A esto se refiere una iglesia que tiene obras agradables para el Señor, una iglesia que trabaja día y noche para el Señor, una iglesia que no soporta el pecado, que ha reconocido a los falsos apóstoles y los ha hallado mentirosos, una iglesia que trabaja ardientemente por amor de su nombre. ¿Cómo se puede reconocer una iglesia que tiene falsos apóstoles? Te invito a leer el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán a la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Empieza diciendo el texto: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso el mensaje de Sardis no era entendido en esa época. Hace un momento vimos un video que explicaba el origen de la doctrina de la prosperidad, donde se te enseña que tú eres un campeón, que eres un vencedor, que si tú eres hijo del rey, mereces los tesoros de este mundo, donde se te enseña que tú eres Jehová Junior y tú tienes que arrebatarle al diablo lo que ha tomado. Y debemos entender algo. Cristo muere en la cruz para darnos vida eterna, no para hacernos millonarios, ni tener declaraciones de prosperidad, que se mide tu fe según tu carro o tu casa. Es decir, los pobres no pueden ser creyentes. Que si tú te enfermas es por tu falta de fe. Y esto no lo enseña el Señor. Todo lo contrario. El Señor nos recalca que si usted tiene, comparta con su hermano necesitado. El Señor nos recalca una vida diferente, apartada del pecado. Entonces ahora no soportan la sana doctrina, y a las personas que perseveran en el estudio de la Biblia se los quiere menospreciar con expresiones peyorativas: religioso, fanático. Aquí vienes a una iglesia, te dicen, donde se te habla lo que Dios tiene para ti, y te hablan de riquezas y prosperidad. Por eso dice el Señor: tienes nombre de que estás vivo, pero tú estás muerto. Porque se han apartado de la palabra del Señor. Ya lo que dice Dios no es importante, sino lugares donde te sientas bien. Ya no son iglesias, son motivadores, donde las personas salen alentadas, se sienten bien, porque Dios los va a enriquecer y empobrecer. No les va a quitar la pobreza. Dios les va a quitar la enfermedad, porque ellos están sujetos a dominar el diablo. Y expresiones como pisar la cabeza de Satanás, no sé si se le habrán hecho familiares, o toma lo que Dios tiene para ti, decreta y declara, cuando el Dios vivo nos manda a orar y a pedir misericordia. Nosotros como tal no tenemos poderes. Cuando el Señor en la segunda venida nos invista de poder, ahí, mi querido hermano, con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, estaremos en el reino de los cielos.
Quizás no han entendido cuando el Señor dice velad y orad. O no han entendido, mis queridos hermanos, que el mismo Cristo en el huerto de Getsemaní oraba y su sudor eran como gotas de sangre pidiendo misericordia. Estas nuevas enseñanzas menosprecian a Jesús. Estas nuevas enseñanzas donde tú eres campeón, donde tú eres un ganador, donde tienes que arrebatar, están buscando las cosas de este mundo. Y lo que no podemos olvidar, mis amados hermanos, no lo podemos olvidar, que el que ofrece riquezas no es Jesús, es Satanás. Soy cristiano, dicen, y me siento bien. He caminado con el Señor y el Señor me quitó la tristeza. Y eso no es cristianismo. No soportan la Biblia, no soportan la sana doctrina, no soportan el llamado del Cristo de la gloria a una vida abnegada donde al Dios de la gloria se le da el primer lugar. Y inclusive estos pseudo cristianos se ponen nombres rimbombantes. Usted ha escuchado que se hacen llamar apóstoles, profetas, patriarcas y la última novedad, se hacen llamar arcángeles. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos siervos. Y recalcó siervos inútiles porque tenemos que servir a nuestros hermanos. Y servirlos con amor. Nosotros no estamos llamados a pelearnos puestos grandes. Y por ahí escucha usted de cruzadas para comprar aviones. Por ahí un señor en los Estados Unidos que tiene una colección de aviones, que se hace autollamar apóstol, estaba haciendo una cruzada desde el año anterior para comprarse un jet, porque si Jesucristo estuviera en esta época andaría en jet, dice él. Y son lugares que se llenan con miles de personas. ¿Para qué? Para sentirse bien. Pero la palabra de Dios está lejos de ahí. No entendemos el real significado de lo que es un apóstol o un profeta. Y la Escritura es muy clara con respecto a eso. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 del 20 al 22. Efesios capítulo 2 del 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entendamos algo. El apóstol Pablo habla de lo que es la iglesia, la asamblea de creyentes de todas las épocas. Nosotros los creyentes estamos edificados sobre las enseñanzas de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Nosotros no podemos sobreedificar o poner otras enseñanzas diferentes a la Biblia. Debería haber apóstoles en esta época si la Biblia no estuviera terminada, si faltaran capítulos, si faltaran versículos. Al terminar la Biblia de estar escrita, ya está el fundamento completo. Algo que nos debe llamar mucho la atención es que en los primeros siglos los cristianos fueron perseguidos. Pagaron su fe con su vida, fueron decapitados, fueron estrangulados, quemados vivos, lanzados a las fieras. Y tenemos nombres importantes de mártires de la fe. Orígenes, Clemente de Alejandría, el anciano Policarpo. Y ninguno de ellos, aunque pagaron un precio altísimo por su fe, su vida misma, osaron a llamarse apóstol o profeta. Ninguno de ellos. Ellos entendían que todos nosotros somos siervos de Dios, trabajamos para Dios.
ninguno puede arguirse un puesto de autoridad. Con la venida de Cristo va a haber muchos cristianos exaltados, pero solo ahí, porque el que exalta es Dios. Entonces el mensaje a Sardis es una iglesia que se dice ser cristiana, pero que no sigue la sana doctrina, sino mandamientos de hombres. En ese tiempo no era entendible, porque no había llegado esta doctrina de la prosperidad, donde se te habla de dinero, se te habla de riquezas, y el punto central es Mamón, la adoración al poderoso caballero don dinero. Pero hay un problema, mis queridos hermanos, porque no solo que se olvidaron de la sana doctrina, se olvidaron de la centralidad de Jesús. Es decir, ya Jesús no es el centro en la vida de la fe. Si somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Y algo que es grave, Jesús nos deja una sola orden y no se la cumple. Veamos el libro de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una sola cosa nos ordena el Señor: predicar el Evangelio. ¿Usted lo está haciendo? Mi querido hermano, tenemos que predicarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros parientes. Tenemos que no solo hablarles de Cristo, decirles vamos a la congregación, tenemos que trabajar día y noche para el Señor. Hay tantas actividades en las iglesias que se han olvidado de la única orden que nos da Jesús. Es que, mis queridos hermanos, si Jesús no es el centro, no hay arrepentimiento. Jesús no vino para que te sientas bien. Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados, para que tú dejes de practicar cosas que desagradan a Dios. Él quiere que Jesús sea lo primero en tu vida. Él quiere que tengas vida eterna. Él quiere que tu familia esté libre de las garras de Satanás. Amados hermanos, amadas personas, ¿quién quiere que en los hogares haya divorcios? Satanás. ¿Quién quiere que los hijos se creen sin padre y madre? ¿Quién quiere que a temprana edad consuman drogas y que los jóvenes destruyan todo trabajo por el sexo irresponsable? Muchachitos siendo padres o madres. Y ese es Satanás, que quiere sacarnos del camino del Señor. Y usted, ni yo, ni nadie va a llegar por los caminos de Dios si no está basado en la Biblia. Y la Biblia fue escrita por apóstoles y profetas. Y la Biblia está terminada. Tenemos que ser la iglesia del Señor, la iglesia que esté cimentada en la palabra del Señor, la iglesia que predica día y noche. Quizás algunos de los aquí presentes dirán, pero no se referirá a otra situación de que la iglesia esté muerta, porque yo me siento bien cuando Dios me declara que voy a prosperar, dicen ellos. Pero el mismo texto lo responde, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Se habían olvidado de la Biblia, se habían olvidado de las Sagradas Escrituras. Acuérdese de lo que Dios le dice por medio de su palabra
acuérdese de todo lo que ha escuchado. No lo olvide y arrepiéntase, mi amado hermano. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí, mi querido hermano, le toca hacer una elección. Usted debe escoger iglesias donde la Biblia sea central, donde le hablen de arrepentimiento, donde le hablen de santidad, donde le hablen de darle al necesitado, de ayudar al pobre, contra iglesias donde lo motiven a sentirse bien. La diferencia es que el Cristo de la gloria le dice: yo conozco tus obras y tú estás muerto. A ese tipo de iglesias el Señor les dice que están muertos. Y aquí hay una pregunta dura, pero tenemos que respondernos. ¿Queremos estar muertos frente a Jesús? Claro que no, claro que no, porque debemos recordar lo importante de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acuérdate de lo que has escuchado, porque esta Biblia es inspirada por Dios. Y esa difícil tarea de corregirnos, de instruirnos, de moldearnos, solo se puede hacer con el espejo de la Biblia, para ser obedientes a ella. Recuerden que esta es inspirada por Dios. Usted debe ser esa iglesia, esa asamblea de creyentes, obediente a la iglesia, obediente a la Biblia, obediente a Dios. Pero aquí el Señor habla a los sobrevivientes. ¿Cuáles son? Veamos Apocalipsis capítulo 3, del 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay pocos que no han pecado y que han obedecido a la Biblia. Los vestidos blancos se refieren a una vida santa y habla a los que no han obedecido a la Biblia. Hay unos pocos que sí lo han hecho, que sí han buscado las Sagradas Escrituras y se han apartado del pecado. Amado hermano, Dios no es burla, Dios no es juguete de nadie. Si usted se acerca a Dios, es para obedecer la Biblia y apartarse de todo pecado. Y a estas personas, a pesar de estar metido en este grupo de iglesias, Dios les dice: son un remanente. Son pocos, pero ustedes sí han seguido los caminos de Dios. Y aquí hay una promesa, mis queridos hermanos, hermosa. Si usted ha escogido la Biblia y ha escogido Dios, dice el Señor: no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Usted tiene problemas? Usted está desempleado, usted padece enfermedad, usted padece tribulación y usted es fiel al Señor. ¿Qué dice la promesa? Yo confesaré tu nombre delante de mi Padre y yo confesaré tu nombre delante de sus ángeles. Amado hermano, qué hermosa promesa. El Dios vivo y verdadero le dice a usted que es un sobreviviente, que ha decidido seguir las Escrituras y no palabras de hombres centradas en el dinero.
yo voy a interceder por ti ante mi Padre y ante sus ángeles. Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado hermano, ¿usted quiere esta promesa? Que el Señor lo confiese delante de Dios y delante de sus ángeles. ¿Usted quiere, mi amado hermano, ser defendido por el mismo Cristo de la gloria? Yo le invito a que lo haga. ¿Cómo hacerlo? Veamos Hebreos 12, del 12 al 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué podemos resumir en este día? Hay un mensaje a una iglesia en Sardis, iglesia que no se habla en las Escrituras. Un mensaje que en su época era difícil de entender, porque dice que tiene buen testimonio, que tiene nombre de que vive, pero está muerto. ¿Y cuál es ese mensaje a esta iglesia? Porque se refiere a la iglesia de los últimos tiempos, cuando se apartan de la sana doctrina, se apartan de la Biblia, levantando maestros conforme a sus propios deseos, porque la gente tiene deseo de prosperar, de sentirse bien, de que Dios le promete sanidad, de que Dios le promete prosperidad. Eso no es palabra del Señor. Porque estas personas son falsos profetas, son falsos apóstoles. Porque los profetas y apóstoles son los que escribieron la Biblia y nos dan este cimiento. Sabemos que son falsos porque la palabra del Señor ya está completa, está terminada. Y la misma palabra nos manda a cumplir una misión: predicar el Evangelio. Trabajo que lo tenemos todos. Nos recuerda que nos acordemos de la palabra que hemos recibido, que la guardemos y que nos apartemos de todo pecado. Porque la palabra de Dios es la que nos guíe, nos redarguye, nos encamina. Porque si el Señor promete un remanente de obedientes a la Biblia, un remanente que se aparta del pecado, y nos invita la palabra del Señor a tomar acción, a levantar las manos caídas y rodillas paralizadas y buscar el camino de nuestro Dios de obediencia y santidad. Yo en este día, en el nombre del Señor, te invito a que seas fiel al Señor, fiel a sus Escrituras y trabajes evangelizando en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo.